Imaginen esta escena, ¿no? Estamos en Silo, el lugar de adoración principal en Israel en esa época. Ajá, el centro neurálgico. Y vemos a una mujer, Ana. Está llorando, pero con una angustia que casi la consume. Y no es luto. Eso es lo llamativo. No, no es luto. Es esa pena constante de no poder tener hijos y encima la burla, la provocación de Penina, la otra esposa. Qué situación tan difícil. Terrible. Y su oración es silenciosa. Casi no mueve los labios, pero es tan intensa que Elí, el sacerdote, la ve y piensa que está borracha. Una confusión que ya de entrada nos dice mucho sobre la profundidad de ese clamor, ¿no? Totalmente. Y nos lanza de cabeza los primeros capítulos del primer libro de Samuel. Exacto. Nuestro material hoy son justamente extractos de estos dos capítulos. Un texto fundamental. Nos vamos a meter en un mundo de fe personal, muy intensa, dinámicas familiares súper complejas. Sí. Y una crisis que se está gestando en el liderazgo religioso de Israel. Justo. Los personajes clave: Elcana, el esposo, Ana y Penina, sus esposas, el sacerdote Elí y sus hijos Ofni y Finés, que, ya veremos su conducta. Uf, sí. Y, por supuesto, Samuel, el niño que nace de esa oración desesperada de Ana. El centro de todo, en cierto modo. Nuestra meta hoy es como desentrañar estas historias, ¿no? Ver cómo se entrelazan. La fe que nace del dolor, la respuesta de Dios y ese contraste brutal con la corrupción en el sacerdocio. Es que es fascinante ver eso. Cómo un drama tan íntimo, tan personal como el de Ana, se convierte en el motor de un cambio a nivel nacional. ¿Es verdad? Vamos a ver cómo esa devoción individual puede chocar y, al final, hasta superar la decadencia de las instituciones. Ok, pues vamos a meternos en esa dinámica familiar que mencionabas. Elcana de Efraín ama a Ana, pero ella no tiene hijos. Y Penina sí. Y eso en esa cultura era todo. Claro. Y Penina lo usaba como un arma. El texto dice que la irritaba, enojándola y entristeciéndola, año tras año además. Sobre todo en la peregrinación anual a Silo, ¿no? Justo ahí. El momento que debería ser de devoción, para Ana era una tortura. Y fíjate que Elcana le daba a Ana una doble porción del sacrificio, un gesto de amor sin duda. Sí, pero quizás, paradójicamente, eso hasta resaltaba más su situación frente a Penina, frente a todos. El amor del esposo no llenaba ese vacío que sentía ella y que la cultura le imponía. ¿Y ese intento de consuelo del Elcana? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Uf. Sí, quizás bien intencionado, pero muestra que no entendía la profundidad de la herida de Ana, ¿no? No era solo afecto, era identidad, estatus, un anhelo profundo. claro, un anhelo ligado a su fe, a su cultura. Y toda esa angustia acumulada es la que explota en esa oración silenciosa de la que hablábamos. Después de una comida en Silo, donde seguro la volvieron a molestar, se va al templo. Con amargura de alma, dice el texto, llorando a mares. Y ahí, en ese estado, hace un voto. Pero no un pedido cualquiera, es un pacto. Un pacto con el Señor de los ejércitos. Ese título ya es potente. Muchísimo. Le dice: si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y me das un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y ese detalle final, no pasará navaja, es clave. Es la señal del voto nazareo. Como Sansón, pero iniciado por la madre. Exacto. Una consagración total, de por vida. Es un compromiso radical. Si Dios le da lo que más anhela, ella se lo devuelve por completo. Y la intensidad de esa oración silenciosa, ese mover del labio sin sonido, es lo que confunde a Elí. Y la acusa. ¿Hasta cuándo estarás ebria? Otro golpe para ella. Sí, pero su respuesta es increíble, sin enojo, con una dignidad. Impresionante, en medio de ese dolor. Le aclara: no, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. He derramado mi alma delante del Señor. Logra transmitir su sufrimiento y su sinceridad. Y eso cambia todo para Elí. Se da cuenta, no, y la bendice. Ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y lo asombroso es el efecto inmediato. Dice que Ana se fue a por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Qué es eso? ¿Fe pura en la palabra del sacerdote o una certeza interna de que Dios la escuchó?
Yo creo que una mezcla. La bendición del sacerdote, el representante de Dios ahí, valida su oración. Es como si soltara la carga, ¿no? Sí, como una confianza profunda. Una confianza en que algo cambió en lo espiritual. Y eso la transforma al instante, antes de ver nada concreto. Y lo concreto llega. El texto es muy simple. Y el Señor se acordó de ella. Concibe, da a luz un hijo. Y lo llama Samuel. Ella misma explica el nombre, por cuanto lo pedía el Señor. El nombre es un recordatorio constante. Un testimonio vivo. Pero fíjate que Ana hace una pausa. Cumple su voto, sí, pero no corre a hacerlo. Es verdad. Espera a destetar al niño. Que en esa época serían unos 2, 3 años, ¿no? Es un tiempo de vínculo madre-hijo muy fuerte antes de entregarlo. No es un acto impulsivo, entonces. Para nada. Es una decisión meditada, sostenida en el tiempo. El acto es muy solemne. Vuelve a Silo con el niño y con ofrendas importantes. Un novillo, harina, vino. Y se presenta ante Elí. Le recuerda quién es. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba. Qué fuerte ese momento. Y ahí pronuncia las palabras de consagración. Yo, pues, lo dedico también al Señor. Todos los días que viva será del Señor. Es la culminación del voto. Entregar a ese hijo tan esperado, la respuesta a su dolor más hondo, al servicio en el tabernáculo, bajo la tutela de Elí además. Un acto de fe y gratitud. Extraordinario. Totalmente. Y justo después de esto, Ana explota en un cántico. Está al inicio del capítulo 2. Y aquí es donde su historia personal se abre a una visión teológica. ¡Wow! Exacto. Ya no es solo una madre feliz, es una profetisa. Totalmente. El cántico de Ana es una joya, una de las piezas poéticas y teológicas más potentes del Antiguo Testamento. Celebra a la santidad única de Dios No hay santo como el Señor. No hay refugio como nuestro Dios. y su poder para intervenir y darle la vuelta a todo, transformar radicalmente las situaciones humanas. El tema central es esa inversión de destinos, ¿no? Es casi revolucionario. Sí, sí, los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los llenos pasan hambre, los hambrientos se sacian. Y lo que más le toca a ella. Hasta el estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Es darle la vuelta completa al orden establecido. Ana celebra a un Dios que actúa soberanamente en todo, vida y muerte. El Señor mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Riqueza y pobreza. El Señor empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Levanta al pobre del polvo, lo sienta con príncipes. Es una afirmación radical de su justicia y su poder para cambiar las cosas de raíz. Y entonces casi al final suelta esa línea que te deja pensando. Él dará poder a su rey y exaltará el poder de su ungido. Pero si no había rey en Israel, Exacto. Elí era sacerdote, juez, pero no rey. es increíble. Es una visión profética clarísima. Ana, desde su experiencia personal de cómo Dios intervino, capta el plan más grande de Dios para Israel, que incluye una monarquía. Y su hijo Samuel va a ser quien unja a los primeros reyes, Saúl y David. Precisamente, el cántico no solo celebra lo que pasó y lo que está pasando, sino que mira hacia el futuro. Pone como el marco teológico para todo lo que va a venir. Es un momento cumbre de fe, de revelación, pero el texto nos baja de golpe a la realidad. Uf, sí. Justo después de esta alabanza tan elevada, nos muestran la cruda realidad de la casa de Elí, mientras Samuel, el niño consagrado, ministraba al Señor delante de Elí. El contraste es demoledor. El versículo 2 del capítulo 2 es lapidario. Durísimo. Mas los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían conocimiento del Señor. No es solo falta de fe, es corrupción activa. Descarada, en el mismísimo centro del culto. El texto detalla los abusos. Tenían una costumbre perversa con las ofrendas. Sí, antes de que se quemara la grasa para Dios, que era lo prescrito. Mandaban un criado con un tenedor grande y agarraban a la fuerza la mejor carne de la olla para ellos. Un desprecio total por lo sagrado del sacrificio. Era un doble pecado. Le robaban a Dios su parte y le robaban al pueblo la suya en los sacrificios de paz. Pues muy grande delante del Señor el pecado de los jóvenes.
porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. Estaban minando la fe del pueblo. Terrible. Y no paraba ahí, ¿eh? Más adelante se añade la inmoralidad sexual. Sí, con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. Una profanación completa del lugar y de su oficio. Y Elí, su padre, el sumo sacerdote, lo sabía. El texto dice que oía de todo lo que sus hijos hacían. Intenta reprenderlos, ¿no? Les advierte que pecar contra Dios es gravísimo, que ¿quién va a interceder por ellos? Pero la reprensión es débil, tarde. No tiene autoridad real sobre ellos. Se le fue de las manos. Y aquí el texto mete una nota teológica que da escalofríos. Sobre por qué los hijos no escuchan. Sí, mas ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Señor había resuelto hacerlos morir. Sugiere que ya habían cruzado una línea, ¿no? Que su maldad era tan persistente que el juicio divino ya estaba decidido. Es una declaración muy fuerte sobre la soberanía de Dios y las consecuencias del pecado cuando uno se endurece. Y mientras esta casa sacerdotal se derrumba por dentro, vemos crecer la figura de Samuel. El contraste sigue. Se nos recuerda. El joven Samuel ministraba en la presencia del Señor, vestido de un efod de lino. el efod, una vestidura sacerdotal, subraya su dedicación temprana, su formación, todo lo opuesto a los hijos de Elí. Y cada año su madre Ana le traía una túnica nueva, un recordatorio constante de ese voto y de ese amor. Y la fidelidad de Dios con Ana sigue. Elí, reconociendo la bendición en ella, ora para que Dios le dé más hijos. Por el niño que pidió y dedicó al Señor. Y así pasa. Ana tiene 3 hijos y 2 hijas más. La que era estéril ahora es madre de muchos. Se cumple literalmente lo que cantó. Esa inversión de destinos hecha realidad. Exacto. Y sobre Samuel se nos da un resumen de su crecimiento que es clave. Y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Esa fórmula recuerda un poco a la descripción de Jesús en Lucas, ¿no? Habla de un crecimiento completo, espiritual, social. Totalmente integral. La antítesis del camino de Ofni y Finés. Y toda esta acumulación de contrastes. La piedad de Ana y Samuel contra la impiedad de los hijos de Elí. La bendición sobre Ana contra la maldición que se cierne sobre la casa sacerdotal. Todo eso prepara el clímax de estos capítulos. La profecía directa contra Elí. En efecto, llega un varón de Dios, un profeta anónimo, y trae un mensaje directo del Señor para Elí. No es una sugerencia, es una confrontación formal, un juicio divino. El mensaje empieza recordando la elección de la casa de Elí para el sacerdocio, pero enseguida lanza la acusación. Y es durísima. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? ¿Has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? La acusación es clara. Elí puso su familia por encima del honor de Dios. Su permisividad lo hizo cómplice. Y la sentencia es la revocación de la promesa. Dios le recuerda que le había prometido un sacerdocio duradero, pero ahora declara, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. La promesa era condicional, dependía de la fidelidad. Y fallaron. Vaya si fallaron. Y las consecuencias anunciadas son terribles para su linaje. Morirán jóvenes, no habrá ancianos en su casa, verá miseria en el tabernáculo. Sus descendientes morirán violentamente. Y la señal para Elí, inmediata y personal. Sus 2 hijos, Ofni y Finés, morirán el mismo día. Es un juicio implacable. Pero, y esto es crucial, en medio de la sentencia, Dios también declara su plan para el futuro. Sí, eso es importante. Dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Esa promesa de un sacerdote fiel apunta primero a Samuel, ¿no? Que va a ejercer esas funciones. Sí, inicialmente a Samuel, pero quizás resuena más allá, hacia un sacerdocio más perfecto. Y otra vez la mención del ungido, el rey que viene. Conectando la crisis sacerdotal con la necesidad de la monarquía. Exacto. La corrupción del liderazgo actual hace necesario un nuevo modelo. Y el golpe final de la profecía, el futuro humillante de los descendientes de Elí. Tendrán que mendigar un puestito sacerdotal al nuevo sacerdote fiel, solo para comer. La caída total,
de una casa que despreció su llamado. Es una lección tremenda sobre la responsabilidad del liderazgo. El fracaso de Elí no fue solo suyo. Tuvo consecuencias para generaciones y afectó la relación de todo el pueblo con Dios. Plantea preguntas muy serias sobre cómo el liderazgo, sobre todo el religioso, maneja el poder, la integridad, la sucesión, temas muy actuales. Entonces, resumiendo estos dos capítulos tan intensos, tenemos la historia conmovedora de Ana, su fe en medio de la angustia, recompensada con Samuel, a quien dedica a Dios. Su cántico, que celebra un Dios soberano que interviene y transforma. Y en contraste directo, la corrupción terrible de Ofni y Finés, los hijos sacerdotes, y la debilidad cómplice de Elí, su padre. Que lleva a un juicio divino durísimo y a la cancelación de las promesas a su casa. Entonces, ¿qué ideas centrales sacamos de todo esto? ¿Qué significa? Pues, varias cosas importantes, creo. Primero, el poder de la fe personal. La oración de una mujer, Ana, sin poder aparente, pone en marcha eventos que cambian el rumbo de Israel. Es verdad. Segundo, la soberanía de Dios no es algo abstracto. Aquí la vemos en acción, respondiendo al clamor, cambiando destinos, juzgando la infidelidad. Es un Dios que actúa. Claramente. Tercero, es una crítica brutal a la corrupción en el poder, especialmente cuando se viste de religión. El abuso de lo sagrado trae un juicio muy severo. Y finalmente, Vemos cómo Dios prepara nuevas soluciones. Prepara a Samuel. Insinúa la monarquía, incluso cuando las estructuras viejas están fallando. Dios siempre tiene un plan B, digamos. me impacta mucho esa contraposición de legados que se arma aquí. El de Ana, que empieza en la desesperación, pero se basa en fe y entrega, y da fruto, da futuro. Y el de Elí, que empezó en honor, pero se marcó por la negligencia, por deshonrar a Dios, y acaba en ruina. Exacto. Y eso nos deja pensando, ¿no? Estas dinámicas. Fidelidad contra corrupción. Poner a Dios primero contra poner los intereses personales o familiares. ¿Cómo vemos eso hoy? En nuestras estructuras de poder, religiosas, políticas, familiares incluso. Es una pregunta muy pertinente. Y cuando el texto dice que Dios busca líderes conforme a su corazón, ¿qué significa eso realmente? Sobre todo hoy, en tiempos donde a veces el liderazgo parece estar en crisis. Es algo para seguir reflexionando sin duda.